Bendiciones, amados. Les felicito por estar nuevamente en estas capacitaciones y hoy vamos a hablar de los beneficios de implementar estos procesos que son 100% bíblicos en nuestras iglesias para convertirnos en poder ser una iglesia celular saludable y glorificar así el nombre del Señor. Vamos a ver los resultados y estos resultados son los frutos, son las personas que entregan su vida a Jesucristo a través de la expansión de predicar las buenas noticias. Esto lo obtenemos como iglesia y esto es una consecuencia natural de la semilla que estamos sembrando. Todas las cosas creadas por Dios, las plantas, los animales y las personas, nos enseñan que el crecimiento de las cosas de Dios no viene por cosas eventuales, sino por procesos diarios y a largo plazo. Entonces los procesos son muy importantes y los procesos nos enseñan y nos hablan de cosas que se van dando de manera adecuada, de manera prudente, no corriendo. Entonces, por eso es que esto es a largo plazo y es muy importante que nosotros entendamos que estos procesos son a largo plazo. Debemos de trabajar realmente en ese sentido, glorificando el nombre del Señor. Ahora, trabajar enfocados en eventos y programas no trae crecimiento a la iglesia. Hasta este día no ha funcionado de esa manera. Queremos animales a trabajar en procesos que Dios mismo ha establecido para que nosotros podamos funcionar y testificar de las maravillas y la gracia que nuestro Señor Jesucristo nos anima a poder hacer. Así que nosotros debemos de hacerlo de esta forma. Ahora debemos de cuestionarnos a nosotros mismos si los valores, si los modelos y lo que estamos implementando ha generado directamente crecimiento en nuestra iglesia. Eso debemos realmente cuestionarlo y debemos de revisar lo que estamos haciendo, si lo que estamos invirtiendo, si los programas que se están desarrollando realmente está trayendo. Generalmente esto no trae crecimiento. Es la implementación de los procesos diarios y a largo plazo para que nosotros podamos ver resultados y podamos ver frutos que glorifiquen el nombre del Señor. Ahora, este plan de iglesia celular es una propuesta para revisar las raíces de nuestra vida e iglesia a fin de vivir en obediencia a su palabra en nuestra vida y ejecutar la parte del trabajo que debemos realizar para que Él nos dé el crecimiento que nosotros deseamos como congregación. Eso es importante para que nosotros podamos implementar procesos saludables. Ahora, ¿qué es el plan Iglesia Celular? Estos son procesos de proyectos de trabajo que debemos nosotros entender que son ordenados para guiar a nuestras iglesias a implementar en la práctica los procesos bíblicos y básicos a fin de cumplir la gran comisión y de esta manera testificar y ser obedientes al mandato y al imperativo que encontramos nosotros en la gracia y en la voluntad de nuestro buen Señor Jesucristo. ¿En qué consiste? Esto consiste en implementar procesos bíblicos. Todos los procesos que estamos desarrollando son 100% bíblicos. Y el primero de ellos, y vamos a hacer énfasis en los cinco, y los vamos a ir desglosando uno a uno para que nosotros podamos entender que no debemos de correr, porque estos procesos nos llevan un año el poder desarrollar estos cinco procesos y luego se repite una vez más para que nosotros sigamos en esa función testificando hasta la pronta venida de nuestro Señor Jesucristo. Pero inicialmente en estos procesos bíblicos vemos los valores. También vemos discipulado personal, evangelismo personal, y luego que hemos visto valores, discipulado personal y evangelismo personal, entramos al tema de grupos pequeños porque tenemos las herramientas para poder discipular, para poder cuidar, para poder dar testimonio. Les compartimos los materiales, les compartimos el desarrollo de cómo se van a dar todos estos procesos para que nosotros podamos llegar a testificar a aquellas casas donde nos abren la puerta y poder dar testimonio de la grandeza de nuestro Señor en los grupos pequeños y finalmente nos convertimos en una iglesia misional y damos testimonio de la grandeza y del amor, la soberanía que solamente encontramos en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ahora, amados consiervos, ¿en qué consiste? En guiar a la iglesia a vivir los mandatos de Jesús. Entonces el primer proceso es los valores y la base bíblica la encontramos en Mateo capítulo 22 versículo 37 al 40, donde la palabra declara que debemos de amar a Dios y a las personas. Jesucristo mismo cumplió estos valores importantes. Amó al Padre y amó a las personas. Se entregó a sí mismo.
Y es algo glorioso. Cuando nosotros entendemos esto y lo desarrollamos, entonces hacemos discípulos. La iglesia ha sido creada para formar discípulos a la imagen de nuestro Señor Jesucristo, según este principio bíblico. Esto lo encontramos en Mateo capítulo 28, versículo del 19 al 20, donde nos demanda la palabra el que nosotros podamos ir y hacer discípulos. El tercer propósito es evangelismo personal. Y en Marcos capítulo 16, versículo 15, lo expresa, dice, vayan y prediquen la palabra. Entonces nos está preguntando si nosotros nos queremos acomodar o nos queremos quedar en el edificio. La palabra nos está animando a salir y a ir y a buscar y a salvar lo que se ha perdido. En el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, según el principio bíblico, principios que transforman la vida. El cuarto propósito o el cuarto proceso tiene que ver con grupos pequeños. Cuando nosotros entendemos sobre los temas de los valores, el tema de discipulado, el tema de evangelismo, entonces nosotros venimos y se nos abre un lugar, una casa, vamos y predicamos. Aquí donde se desarrolla lo que hemos estado estudiando en seminarios atrás sobre el tema de los zoicos, un lugar para testificar, un lugar de comunión, un lugar de coinonía, un lugar muy personal que vamos a ir desarrollando esta temática y entendiéndola en el desarrollo de todo lo que hemos de ver en esta hora. Entonces la palabra dice, donde hay dos o tres, allí estoy yo. Ahí está Jesús, ahí está su poder, ahí está su presencia y ahí Él hace cosas sorprendentes. El último proceso es sobre misiones, el poder ir y testificar. Bueno, nosotros tenemos hermanos en el territorio, en diferentes partes del mundo. Oramos por ellos, ofrendamos, les ayudamos, pero también queremos seguir enviando. Estas misiones y esta iglesia se da y está, la iglesia del Señor en todo el mundo, está en una localidad y está en las casas también, donde estamos predicando el Evangelio, donde estamos nosotros testificando, siendo testigos hasta lo último de la tierra, llevando este mensaje de amor, de fe y esperanza. Muy bien, entonces, en el primer proceso que nosotros tenemos es el proceso de valores y ese lo encontramos en Mateo 22, del 36 al 39. La palabra ahí nos expresa la importancia de amar a Dios y amar al prójimo, pero yo debo de revisar mis valores para saber que estoy enfocado en obediencia, haciendo lo que Jesús a través de su palabra me ha mandado hacer. Todos nosotros tenemos valores interiores que determinan cómo utilizamos nuestro tiempo, nuestras energías y nuestros recursos. Evidentemente, estas prioridades interiores determinan cómo vivimos nuestra fe. Hasta que no revisemos cuáles son nuestros valores personales, no vamos a poder realizar cambios significativos en mi vida. ¿Qué son los valores? No nos preguntemos qué son los valores, preguntémonos qué hicimos la semana pasada. Dimos testimonio de Jesucristo, cumplimos los valores en obediencia a Él, amándolo, también leyendo la palabra, también orando, también amando a nuestro prójimo. Si amamos a Dios, amamos a nuestro prójimo le amamos discipulándole, testificando las buenas noticias para que Jesucristo obre poderosamente en su vida a través de esa palabra transformadora y la obra redentora de Cristo Jesús. Para que Cristo sea el centro de nuestra iglesia, debemos empezar a valorar lo que Él valora y de esta manera vivir lo que Él vivió y lo que demanda en las Escrituras. Si nosotros vamos a vivir como el cuerpo de Cristo, debemos identificar los valores que caracterizan el corazón de Dios y hacerlos nuestros, hacer nuestros esos valores como iglesia y glorificar el nombre del Señor. Entonces, en este primer proceso que vamos a tener, vamos a empaparnos del tema de los valores que están definidos en amar a Dios y amar al prójimo y cómo vamos a estudiar el texto bíblico para que nosotros podamos glorificar el nombre del Señor. El segundo proceso tiene que ver con proceso de discipulado personal y esto lo desarrollamos también en los hogares. En Mateo capítulo 28, 18 al 20 lo expresa. Este proceso implica seguir el ejemplo que Jesús nos dio y poder nosotros personalmente tener un tiempo para poder discipular. Jesús logró impactar e influenciar vidas a través de dedicar tiempo para discipularles intencionalmente para que fuesen a su imagen y semejanza y glorificar así su nombre. ¿Qué incluye estos detalles? Primero, cuando nosotros vamos al texto bíblico, encontramos que debemos de ir.
Y otra vez esta responsabilidad está de nuestro lado, es nuestra responsabilidad. Y gloria a Dios por esta aclaración, porque la iglesia debe de ir, la iglesia no se debe de quedar en el edificio. La iglesia debe de salir a buscar y a salvar lo que se ha perdido, testificando que la pronta venida de Jesús está muy cerca y haciéndole entender a las personas que el pecado les ha separado. Esto es hacer discípulos. Y hacer discípulos es formar personas que incorporen en sus vidas diarias los valores de Jesús. ¿A dónde lo vamos a hacer? A todas las naciones, en nuestra Judea, en nuestro Samaria y hasta lo último de la tierra. Esto es la misión global que se expresa en Hechos capítulo 1, versículo 8. No solamente eso, como consecuencia, vamos nosotros a tener un compromiso público con estas personas y eso es los bautizándolos. Y esto debe de empezar a ser una realidad visible en nuestras iglesias, aún con más seguridad y mucho más de lo que hemos estado haciéndolo para dar honra y gloria de lo que realmente Jesús hace. Esto es una evidencia continua de que Jesucristo ha transformado su vida, enseñándoles a que ellos también puedan guardar la palabra, saber que es una palabra santa y testificarles de esas sagradas escrituras, que guarden todas las cosas que Jesús mandó, la obediencia a la palabra de Jesús como un eje en la vida cristiana. Quiero hacerles una pregunta de chequeo que es muy importante. ¿Has discipulado personalmente esta última semana? Porque si has discipulado, quiero decirte que los valores del reino, los valores de la palabra están en tu vida y estás siendo obediente a esos valores. Pero si no lo hemos hecho y tenemos otros valores, entonces debemos de revisarlos y llevarlos a la práctica para que haya cambios en nuestra vida que den testimonio y que puedan traer fruto. Hay una pregunta muy dura también que yo quiero hacerles en esta hora. ¿Cuántos discípulos han formado personalmente ustedes hasta hoy? ¿Cuántas personas ustedes pueden decir, bueno, estas personas hemos testificado, le hemos hablado de esta gracia, la gracia del Señor es buena, la gracia del Señor es suficiente y hemos llevado al principio de la palabra y la palabra ha generado un cambio en la vida? Eso es hacer discípulos. En este proceso también encontramos con el proceso de evangelismo personal en hogares. Vamos a las casas, testificamos, vemos a nuestro Señor Jesucristo buscando al necesitado, diciéndole: Zaqueo, me era necesario estar en tu casa. Y en Marcos capítulo 16, versículo 15, expresa de la importancia de poder ir y predicar. Este proceso implica la obediencia de compartir con claridad, con amor y de manera completa el mensaje del Evangelio a los que todavía no creen. Este proceso incluye los detalles y el mandato expresa de la siguiente manera: ir, esa responsabilidad es nuestra. Debo de hacerlo. Por todo el mundo encontramos una vez más la misión global: predicar. Y yo quiero decir algo muy importante. No confundamos charlar con predicar, con tener pláticas amenas o realmente solamente una exposición de cualquier otro tema. Debemos descentralizar y hablar. La persona necesita tener un encuentro real y personal, necesita del perdón que le ofrece el Padre a través de su Hijo Jesucristo. Y en estos procesos nosotros enseñamos a la iglesia cómo debe de dar testimonio, cómo debe de conversar para que la palabra del Señor realmente genere una transformación a través de su Espíritu Santo. Nosotros predicamos y el Espíritu Santo se encarga de lo demás. Esto es predicar el Evangelio. Ahora, no debemos de cambiar este mensaje por otros tipos de ayudas o palabras. Debemos de centralizarnos en ese momento. Ya va a haber momento para poder ayudar de otra forma, pero cuando salimos a dar testimonio y las personas están oyendo activamente, debemos nosotros presentar a Jesús como Salvador de sus vidas. Ahora, ¿quiénes debemos de hacerlo? A toda criatura, no discriminar. Hay una pregunta de chequeo y es la siguiente: ¿ha compartido el Evangelio con alguna persona durante la última semana? Porque si no lo ha hecho, entonces no está como un valor en su vida. No amamos a Dios y no amamos al prójimo. Amar a Dios es hacer su voluntad, es ser obediente a su palabra. Y amar al prójimo es demostrarle lo que nosotros hemos encontrado, ese evangelio que ha transformado nuestra vida a través de Jesucristo mismo, para que ellos puedan glorificar y exaltar así el nombre de nuestro Señor. El siguiente proceso tiene que ver con células en hogares. En Primera de Corintios capítulo 14, versículo 26, versículo 31 y Efesios 4, 16 hablan de los beneficios de poder estar en estos grupos de interacción, de crecimiento, donde nos nutrimos
a la luz de la palabra, donde el grupo es pequeño y entendemos y vemos la necesidad del hermano, le cuidamos y la palabra es la que edifica. Eso es lo que dice las escrituras, que eso es la consecuencia, que salimos edificados por estar escuchando la palabra. Este proceso implica colocar a los miembros en un sitio informal, personal y participativo, donde ellos edifiquen el cuerpo de Cristo. Cada vez que vemos una iglesia célula en crecimiento, se confirma que son las herramientas creadas por Jesús mismo para desarrollar la fe y la obediencia de su iglesia en esta práctica. Las células tienen el objetivo principal de penetrar la comunidad no cristiana y crecer hasta dar a luz otra célula. Y ese es el objetivo. No es reunirnos con los mismos hermanos, no es tener un activismo con la misma iglesia, sino llegar donde el evangelio aún no ha penetrado en el corazón de las personas inconversas. Y la palabra del Señor hace su efecto, pero cuando nosotros tenemos esta función, esto es algo glorioso porque tenemos contacto con las personas y entendemos que descentralizar las actividades dentro del edificio y poder ir a las personas es algo glorioso porque les llevamos este mensaje que transforma y Jesucristo es glorificado en la vida de ellos. Las células no son grupos pequeños, solamente donde yo me voy a entretener. No, son grupos realmente con una función de alcanzar al necesitado. Pero también tienen un propósito, ¿verdad? Tienen un propósito y ese propósito es que también se puedan multiplicar de una manera exponencial. La atención personal y la constante multiplicación de líderes de células se da también en toda esta clase de participaciones, plantación de nuevas iglesias y el envío de misioneros a los lugares no alcanzados. La célula desarrolla estos procesos, nos encauzan a entender que todas estas atenciones se dan de manera muy linda para poder nosotros seguir glorificando y expandiendo el mensaje de esta manera. Ahora, finalizamos en los procesos con el tema de misiones. Y la base bíblica es Hechos 1:8, que habla acerca de ese tunamis que nosotros tenemos para poder testificar, para poder hablar, para poder con denuedo dar a conocer las maravillas de Jesús. Pero quiero advertirles algo. Nosotros no podemos vivir el propósito de Dios para nuestras iglesias si la guiamos a realizar la tarea según nuestras ideas. No es conforme a nuestras ideas, no es conforme a nuestros propósitos, es conforme a la gracia y la misericordia que solamente encontramos en Jesucristo mismo. No es lo que yo creo, no es como yo lo creo, no es como yo lo hago, sino como la palabra me lo indica. Y en Hechos capítulo 1, versículo 8, Jesús declaró cuál era su propósito para su iglesia. Con estas palabras, Él nos dice cuál es el potencial, ¿verdad? Que Él sueña para su iglesia, a dónde ésta debe de apuntar y a dónde ésta debe de dirigirse. Ese propósito mismo nos lleva a poder ser un testimonio en esta obediencia para poder hacerlo. Este propósito implica concientizar a los miembros del alcance mundial de Jesús para su iglesia, hasta guiarlos hasta un compromiso concreto, regular para sus vidas por la obra misionera mundial. La razón de ser de nosotros es poder dar testimonio y glorificar así el nombre del Señor. Ahora, ¿cómo se implementa todo esto? ¿Cómo implemento todos estos procesos? Porque es importante entender esto. Para que nosotros lo podamos desarrollar, para que nosotros lo podamos hacer de la mejor manera, es un encuentro semanal. Lo primero es, usted y yo tenemos un encuentro semanal. Junto al pastor Israel queremos nosotros dedicarnos para poder ayudarles a decirles cómo debemos de hacerlo. Y este es un dinamismo vivo. En un encuentro semanal recibe capacitaciones, orientación para desarrollar el trabajo y cómo poder transmitirlo a la iglesia. Esto es muy importante. Número 2, se le entrega un paquete mensual. Usted tiene acceso a todos los materiales para que lo pueda desarrollar y pueda hacer ese trabajo cada semana. Número 3, práctica semanal. Quiero decirle que con la orientación recibida y los materiales en su poder, usted desarrolla en la práctica cada proceso en su propia iglesia. El seminario anterior tenía que ver con el día de práctica. Y si nosotros no tenemos un día de práctica para poder dar testimonio, entonces realmente esto no va a tener los frutos ni los resultados que debería de tener. El día de práctica es muy importante para que nosotros podamos salir a testificar, salir y enseñarle
a la iglesia, que ellos sean discípulos, y como son discípulos, ellos también puedan seguir el ejemplo de Jesús, de los 12, de los 70 que iban y daban testimonio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. El día de práctica es muy importante. Hay iglesias que lo practican una vez, o 2 veces, o 3 veces a la semana, y quiero decirles que no todos van a coincidir el mismo día ni el mismo horario, pero lo importante es salir. Y en ese día de práctica, ¿verdad? Damos testimonio. Pero, ¿qué hacemos después del día de práctica? Tenemos que evaluar. Entonces, en todos estos procesos vamos a evaluar. Se evalúa el trabajo de los pastores, el trabajo de los discípulos que están haciendo discípulos, alcanzando al necesitado y glorificando así el nombre del Señor. Usted realiza regularmente una evaluación del desempeño de su iglesia a fin de mejorar su trabajo. Y qué importante es evaluarlo. No podemos solamente tener acciones sin evaluar, necesitamos evaluar. Eso nos va a ayudar realmente a animar a otros a saber lo que debemos de mejorar y cómo lo debemos de mejorar y cómo lo vamos a implementar y el testimonio que vamos a seguir dando para la honra y la gloria de nuestro Señor. Muy bien, ¿cómo se implementan todos estos procesos? Todos estos son procesos y entendemos que los procesos son a largo plazo, pero son diarios, son constantes. Entonces, el proceso de valores dura 3 meses. En esos 3 meses usted va a recibir 12 predicaciones con los principios de valores que se deben de enseñar en la iglesia local. Va a recibir un material para el liderazgo, para que pueda estar enseñándolo en las células y en la semana misma. Y también para aquellas personas que son inconversas, se les va a entregar un boletín para que a través de todo esto se puedan ellos nutrir a través de la palabra. Entonces, en el proceso de valores aprendemos a amar a Dios y amamos a Dios cuando obedecemos su palabra, cuando nosotros tenemos comunión a través de su palabra, tiempos de intimidad, tiempos de oración, en obediencia, y amamos a nuestro prójimo cuando nosotros les testificamos, cuando nosotros les discipulamos y les dedicamos este tiempo de que ellos puedan conocer el gozo sublime que está en nosotros, que es la salvación tan grande que recibimos por gracia por Jesucristo mismo. Entonces el tema de valores dura 3 meses. En el proceso de discipulado, la duración es de 2 meses. Igualmente le enseñamos a cómo discipular. Venimos, nos capacitamos, hay predicaciones, hay materiales, hay libros, y nosotros los empapamos y entendemos que estos procesos van cambiando nuestra perspectiva, nuestra óptica, nuestra cultura, nuestras ocupaciones, y nuestros valores se enfocan en la obediencia a la palabra. El proceso de evangelismo personal dura 2 meses también, y el proceso de las células dura 3 meses. Durante 3 meses predicamos. Y misiones dura 2 meses. Entonces tenemos un año donde estos procesos se están dando de manera viva, de manera intencional, de manera objetiva a la iglesia misma, para que nosotros podamos ir y predicar de Jesucristo. Esto es algo glorioso, amados consiervos, porque vamos nosotros y hacemos la voluntad del Padre. No estamos enfocados en eventos, no estamos enfocados en programas, no estamos enfocados en actividades dentro del edificio, sino que salimos y la iglesia misma puede ellos entender y degustar la importancia de ir y hacer la voluntad del Señor. Y luego vienen testificando con un corazón enardecido, sabiendo que esta es la voluntad del Señor, sabiendo que estamos dando testimonio de todo lo que Dios nos permite hacer para su gloria. Ahora, ¿qué recibimos para poder realizar todos estos procesos? Los materiales. Le vamos a dar acceso exclusivo a todos los materiales y herramientas necesarias para implementar el plan anual de iglesia celular. Le entregamos los paquetes mensuales, un libro en formato electrónico sobre los procesos que se van a implementar, la guía para el pastor y los líderes que debe de implementar y evaluar cada proceso, materiales individuales para el desarrollo de cada miembro, material grupal, o sea, de grupos pequeños, escuela dominical. Le entregamos porque todo va enlazado para la gloria del Señor. Vamos a entregar boletines semanales para que los miembros de la iglesia puedan ocuparlos. O sea, que debemos de imprimir todo esto. Quiero decirles que estos materiales usted los descarga, usted los imprime, usted los modifica, usted le hace los cambios que usted crea necesario, ¿verdad? Para su iglesia y para lo que estamos desarrollando, y los comparte. Y todo esto viene a beneficiar de una manera grandiosa. Mensajes relacionados con el proceso que estamos nosotros implementando. ¿Qué se puede lograr? ¿Qué logramos nosotros con esto? Bueno,
son objetivos globales. Primero, la plantación de iglesias, el poder ir y testificar. Entendemos que donde dos o tres estén congregados en su nombre, ahí está Él. Y plantamos la iglesia del Señor en las casas y glorificamos y testificamos ahí mismo. Ahí está la iglesia del Señor, dando testimonio. Cuando nosotros hacemos eso, enviamos misioneros hasta lo último, no solamente en nuestra Jerusalén, hasta lo último de la tierra. Eso va a traer crecimiento local, en tanto en la palabra, en la obediencia, como en expansión del reino y hasta lo último, dando testimonio de lo que Jesucristo ha hecho. Las decisiones claves para ver resultados son las siguientes. Debemos de colocar un día de práctica. Si nosotros no tenemos un día de práctica, esto no es funcional. Debemos de entender que el día de práctica es muy importante y el día de práctica tiene que ver con obedecer, con ir hacia las personas, no permitir o esperar que las personas vengan. No funciona así. Nosotros vemos a los 12 y vemos a Jesús mismo, a sus discípulos, y nosotros como discípulos vamos y somos obedientes a lo que hizo el Maestro. Vamos, visitamos, evangelizamos, servimos, discipulamos, lo hacemos en tripletas. Cuando ya hay 3 personas y se abre una casa, entonces es la oportunidad de poder testificar en las células y grupos pequeños. Debemos de ir y ¿hacia quién vamos? Bueno, vamos hacia las personas. Vamos y buscamos lo que se ha perdido, llevando este mensaje que transforma su vida para la gloria de nuestro Señor. Ahora, ¿cuáles decisiones claves para ver los resultados? Tenemos que tomar esas decisiones claves. El día de práctica, después del día de práctica debemos de informar y rendir cuentas. Qué importante es reunirse para que todos demos cuenta de lo que se hizo. Debemos de tener nosotros un mapa, hacer un mapa de dónde estamos nosotros dando testimonio, a dónde nos dividimos, a dónde nos delegamos y cómo nos fue ese día de práctica, cuáles fueron las experiencias, cómo vimos el mover de Dios en medio de todo esto. Debemos de salir. Amados consiervos, debemos de salir, demos testimonio. Jesucristo, mi Señor, viene pronto. Debemos de dar testimonio. Y cuando damos testimonio, debemos nosotros rendir cuenta. Eso nos va realmente a edificar, nos va a ayudar y tener un tiempo de oración es muy importante. Ahora, ¿cuáles son las decisiones claves para ver el resultado? Decidir ser parte de la obra misionera. Nosotros tenemos a las familias en el territorio, las familias Carballo, Piedra Santa, hermana Mirna, allá en Guatemala, en España, en Asia, hermanos, en tantos lugares, y estamos dando testimonio, pueblos no alcanzados por el Evangelio. Entonces estamos apoyando y con nuestras ofrendas, con nuestras oraciones, nosotros también estamos aportando. ¿Qué debemos de hacer? Orar. ¿Qué debemos de hacer? Ofrendar y glorificar así el nombre de nuestro Señor. Bueno, estos son procesos de mentoría. Entonces usted va a recibir en estos procesos de mentoría la orientación necesaria. Ya no tenemos actividades sin tener enfoque. Realmente estamos orientados. Hay un objetivo claro. Ese objetivo nos ayuda a ir hacia la meta. ¿Y por qué vamos hacia la meta? Porque tenemos un plan de acción y el plan de acción es el que le estamos presentando. Entonces estos 5 procesos son los que vamos a desarrollar, los que le vamos a capacitar, le vamos a brindar todas las herramientas y le vamos a ayudar. En esa guía paso a paso, nosotros queremos que usted pueda estar seguro que va por el camino correcto. Y de esa manera y con esa seguridad, usted también pueda guiar paso a paso a los miembros de su congregación, a los mismos discípulos que estamos formando, para que ellos formen discípulos también. Queremos brindarle todas estas herramientas que pueda utilizar. Pero recuerde que todo lo que tenemos es muy importante, pero debemos de tener un día de práctica y después debemos de evaluar lo que hemos hecho y tener un propósito muy definido. Y de esa manera glorificar y testificar lo que Jesús ha hecho en nuestra vida es algo sorprendente. Que la gracia de mi buen Señor siga bendiciendo su vida, amados hermanos. Pongamos en práctica todos estos valores. Bendiciones.